Dale. Hoy vamos a hablar de la historia. Podemos definir a la historia como una ciencia social que estudia las sociedades a través del tiempo, con el fin de comprender el presente y planificar el futuro. ¿Por qué podemos decir que la historia es una ciencia social? Es una ciencia porque para su estudio aplicamos un método de investigación que permite la verificación de la historia una vez terminada la investigación. Y es social porque se refiere al estudio de personas. Las ciencias sociales no son ciencias exactas como la matemática o la física, porque en la matemática, por ejemplo, 2 más 2 es 4, me refiero a zapallos, a manzanas, a lo que fuere. En cambio, en las ciencias sociales esto no es así, porque cada sociedad, al estar integrada por personas, reacciona de distintas maneras. Entonces, no siempre ante una acción corresponde una consecuencia común, como puede pasar en las ciencias exactas. Por eso es una ciencia social. Pero lo importante es el objetivo de la historia. La historia es importante porque nos permite entender por qué somos como somos, o sea, entender nuestro presente y además planificar nuestro futuro. Por eso podemos decir que la historia es experiencia. Ahora bien, ¿cómo hacemos para estudiar los hechos ocurridos en el pasado? Si ya pasaron y no los tenemos presentes en este momento para estudiarlos. Muy bien, esos hechos pasados los vamos a estudiar a partir de las cosas que quedaron, de los restos que quedaron de esos hechos pasados. Esos restos que nos quedaron se llaman fuentes. Estas fuentes históricas que nos permiten conocer los hechos del pasado las vamos a dividir en dos grandes grupos, las fuentes orales y las fuentes materiales. Las fuentes orales son aquellas que fueron pasando de generación en generación, como las leyendas, los mitos, las tradiciones. Y no son fuentes muy confiables. ¿Por qué? Porque a medida que la gente las va contando, las va cambiando, les va agregando algunas cosas personales y al final, en realidad, no sabemos si todo lo que cuenta es cierto o no lo es. Las fuentes materiales sí son más precisas. Y esas fuentes materiales las dividimos en fuentes escritas, que pueden ser, por ejemplo, una inscripción en un papiro o en la pared de una tumba. Fuentes arquitectónicas, que pueden ser un templo, una tumba, una vivienda. Fuentes industriales, que son las herramientas, como las hachas de mano o una vasija o un mortero. Las fuentes artísticas, que pueden ser las joyas o pueden ser, por ejemplo, las pinturas hechas en una pared. Y las fuentes biológicas, que son las que alguna vez tuvieron vida, sobre todo los restos óseos, los huesos, o bien, por ejemplo, alguna comida que haya quedado de esa época. Todas estas fuentes son estudiadas por científicos en particular. Por ejemplo, las escrituras, si están hechas sobre material blando, como un pergamino o un papiro, la estudia la paleografía. Si esas fuentes escritas están hechas sobre material duro como la piedra, las estudia la epigrafía. Los restos arquitectónicos, industriales y artísticos, que son los más abundantes, los estudia la arqueología. Y los restos biológicos, si son restos de animales, como por ejemplo un hueso de dinosaurio, los estudia la paleontología. Pero si los restos son humanos, los estudia la antropología. Luego, estos científicos le dan la información al historiador y el historiador es el que reconstruye la historia. Lo primero que hay que hacer con estas fuentes es ponerles una fecha, saber de qué época son. Para eso, contamos con dos métodos de datación, el carbono 14 y el potasio argón. Si un resto alguna vez tuvo vida, como por ejemplo un hueso de dinosaurio o humano, o el papiro donde se hizo una inscripción, entonces vamos a utilizar el carbono 14. Ahora, si un resto nunca tuvo vida, como un templo que está hecho con piedra, o la punta de una flecha que está hecha con piedra, como esa piedra nunca tuvo vida, vamos a aplicar, para conocer su antigüedad, el potasio argón. Ahora bien, la historia empieza con la aparición del hombre sobre la Tierra, que es producto de una evolución. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Pero se calcula
que la humanidad aparece sobre la Tierra hace 5 millones de años. Y bueno, es un periodo muy extenso a estudiar. Entonces los científicos resolvieron dividirlos en etapas para poder estudiarla mejor. Y estas etapas están divididas por hechos de gran importancia para la humanidad. Uno de los hechos de gran importancia para la humanidad fue la invención de la escritura, porque esto nos permitió conocer las cosas con mayor precisión. Entonces, todo lo que ocurrió antes de la invención de la escritura lo llamamos prehistoria. Y todo lo que ocurrió a partir de la invención de la escritura lo llamamos historia. A su vez, estarán subdivididos en periodos que los vamos a ir viendo a lo largo del año. Fíjense que yo acá puse el 5 millones y le puse un signo menos. Y acá puse el 3000 y le puse un signo menos. ¿Por qué será que les puse un signo menos? Y bueno, porque otro de los grandes acontecimientos que los científicos consideran que divide la historia es el nacimiento de Cristo. Cristo fue un personaje muy importante religiosamente hablando, pero también históricamente hablando. Entonces, el nacimiento de Cristo fue un hecho tan importante que marca una división en la historia. Y por eso hablamos de fechas ocurridas antes de Cristo y fechas ocurridas después de Cristo. Todo lo ocurrido antes de Cristo le tengo que poner AC, que quiere decir antes de Cristo, o un signo menos, para identificar que ese acontecimiento ocurrió antes del nacimiento de Cristo. Y si pasó después de Cristo no le pongo nada. La fecha sin nada, sin letras y sin signos. Entonces ya sé que ocurrió después de Cristo. Ahora, en la historia no solamente estudiamos hechos, también estudiamos procesos. Y los procesos ocupan muchos periodos de tiempo. Por eso en la historia utilizamos los años, pero también utilizamos mucho los siglos, que son periodos de 100 años. ¿Cómo hago para saber una fecha a qué siglo pertenece? Bueno, es muy fácil, miren. Supongamos que yo tengo el año 1476 y quiero saber a qué siglo pertenece ese año. Me olvido de los dos últimos números y a lo que me quedó, en este caso 14, le sumo 1. 15, ese es el siglo al que pertenece. El año 1476 pertenece al siglo XV. Lo ideal es ponerlo en números romanos, pero si no me acuerdo, lo pongo en números arábigos. Fíjense el año 520. Me olvido de los dos últimos números y a lo que me quedo, que es un 5, le sumo 1. Quiere decir que el año 520 corresponde al siglo VI. ¿Y qué pasa si tengo un año con dos números solos? Por ejemplo, el año 33. Lo mismo, tacho el 33 y lo que me queda es un 0. Al 0 le sumo 1, me da 1, por lo tanto el año 33 corresponde al siglo I. Si tengo una fecha antes de Cristo, pasa exactamente igual, solo que no me tengo que olvidar de ponerles el signo menos o el antes de Cristo. Entonces, si tengo el año 1732, me olvido del 32 y al número 17 le sumo 1 y me da 18. Por lo tanto, el año 1732 corresponde al siglo menos 18 o 18 antes de Cristo. El 773 antes de Cristo también me olvido de los dos últimos, al 7 le sumo 1, me da 8. Significa que ese año corresponde al siglo menos 8, no olvidarme del menos o del antes de Cristo. Y por ejemplo, el año 15 antes de Cristo también, me olvido del 15, me queda 0, al 0 le sumo 1, me da siglo menos 1. Eso me indicaría que es anterior a Cristo. Por hoy vamos a dejar acá y a partir del próximo video vamos a empezar a estudiar entonces los acontecimientos ocurridos en la prehistoria.